Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Ayer el grupo de gobernadores que han conformado lo que ellos denominaron Alianza Federalista, entre ellos el gobernador Ignacio Peralta, se reunieron de manera presencial en el estado de Chihuahua, el estado de Chihuahua que gobierna el panista Javier Corral. Bueno, después de una reunión a puerta cerrada, salieron ante medios de comunicación y anunciaron los 10 gobernadores, como les decía, entre ellos el de Colima, su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, por considerar que no cumple con su función de ser un espacio adecuado para lograr el diálogo con el gobierno federal. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue quien dio a conocer esta decisión en una rueda de prensa ofrecida después de la reunión que se llevó a cabo, en la que también estuvieron presentes, además de Javier Corral, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco de Nuevo León, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, José Rosa Saispuro de Durango, Miguel Riquelme Solís, priista de Coahuila, Diego Sinué Rodríguez, panista de Guanajuato, quienes participaron en esta reunión realizada en la capital chihuahuense. De acuerdo con Javier Corral, el gobernador Martín Orozco de Aguascalientes, quien forma parte también de la Alianza Federalista, pero que no asistió de manera presencial a la reunión, les informó, según dijeron vía digital, sobre su decisión de sumarse a esta determinación votada por unanimidad. Escuchemos y veamos lo que dijo el gobernador de Chihuahua, porque fue quien, pues, no solamente era el anfitrión, sino que fue el que anunció la decisión tomada por esta Alianza Federalista de abandonar la CONAGO. Hemos analizado a la luz del momento político, social, económico y sanitario que vive México, la utilidad práctica de pertenecer o no a la CONAGO, y frente a los desafíos y retos que está planteando el gobierno de la República, analizar si efectivamente este es un mecanismo que tiene utilidad. Hemos concluido que se ha alejado de su función y de su espíritu original, y vemos pocas, por no decir nulas, posibilidades de su propia transformación, corrección, a partir de la integración actual. Los 10 gobernadores que conformamos la Alianza Federalista hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. De forma unánime, vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo, de colaboración efectiva. Pues consideran pues que no es el espacio adecuado de diálogo con el Ejecutivo Federal, y que buscarán construir pues otros espacios de diálogo efectivo, de colaboración efectiva. La decisión se dio casi 3 semanas después de la reunión que sostuvo la CONAGO en San Luis Potosí con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su gabinete. En ese momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expuso que se habían logrado acuerdos sobre la atención a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, entre otros temas económicos, financieros y también sobre la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal.
Al respecto, el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, explicó que la falta de respuesta que observan por parte del gobierno de México es una de las causas de la separación, y en específico mencionó que uno de los descontentos fue que no hubo respuesta ante la posibilidad de hacer un fondo para enfrentar el COVID-19 y la crisis económica que ha causado esta pandemia, la petición que había surgido de este grupo de mandatarios estatales. Escuchemos al gobernador de Tamaulipas. Esta alianza federalista en diferentes ocasiones insistió una y otra vez de la posibilidad de que se hiciera un fondo para poder enfrentar la pandemia, este problema que hoy en día queja a todos los mexicanos, como también adicionalmente ver de qué manera podríamos enfrentar la segunda ola, no menos importante, que tiene que ver con el serio problema de desaceleración económica que se tiene en el país. Afortunadamente no hubo tales respuestas, pero más allá de endurecer nosotros nuestra posición, lo que sí hemos hecho es trabajar de una manera coordinada, aprender de nuestras experiencias, de nuestros errores y con ello poder enfrentar esta situación sanitaria tan delicada que se está viviendo en el país. Por su parte, el gobernador del vecino estado de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, dijo que la decisión tomada representa una defensa a los intereses de cada una de las 10 entidades y que busca defender el federalismo, pues con esto quieren recuperar los principios que han sentido a la República, y de ninguna manera representa esta decisión una acción para destruir los principios de la República, además de que se buscará construir un espacio para tener un diálogo republicano verdadero. Esto dijo el gobernador Alfaro. Los gobernadores que estamos aquí presentes queremos defender los intereses de nuestros estados. Para eso fuimos electos y esa es nuestra obligación. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito de la decisión que hoy estamos tomando es defender el federalismo mexicano, que tanto le costó a la nación. Estamos aquí para fortalecer la idea de la nación, la idea de la república, no para destruirla. Estamos tomando esta decisión para sumar en una lucha que busca recuperar principios que le dan sentido y cohesión a la idea del país, no para destrozar esos principios. Estamos aquí para construir, y esa será una tarea de los próximos días que haremos de manera conjunta, sí, un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la simulación. En esta rueda de prensa, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que el deslinde de la CONAGO no se da en un ánimo de ruptura, ni tampoco busca hacer un chantaje. Reiteró que se tiene la visión conjunta de que perdió su función la CONAGO de ser un espacio adecuado para el diálogo. En la reunión previa a la rueda de prensa donde se decidió esta salida de la CONAGO, los gobernadores también acordaron crear una agencia de promoción a través de la cual se buscará organizar una agenda para llevar a cabo eventos conjuntos a nivel nacional e internacional, principalmente para la atracción de inversiones en las respectivas regiones, y de una agencia de promoción económica internacional ante la desaparición de varios de los mecanismos de esta índole que había para el país. También acordaron incorporar como uno de los temas esenciales la agenda energética nacional, ya que están exhortando a que haya una verdadera soberanía energética que permita contar con energía y combustibles más accesibles para un crecimiento sustentable y equilibrado en todo el país. Asimismo, también acordaron enviar un exhorto respetuoso pero enérgico a la Secretaría de Economía Federal para que libere recursos autorizados tanto para el Fondo Minero como al CONACYT para que entregue los recursos que están pendientes del denominado Fondo Mixto. Abordaron también algunas estrategias estatales para combatir la pandemia generada por el la pandemia del COVID-19. Fue parte de lo que sucedió el día de ayer desde la capital chihuahuense. Además de ello, habría que decir, desde el ámbito local se envió prácticamente el comunicado conjunto, es decir, no hay un posicionamiento adicional del gobernador Ignacio Peralta respecto a este tema. Y esto lo menciono porque en política la forma es fondo,
Y me parece en política, les decía, la forma es fondo, y me parece que el gobernador del estado de Colima pues ha decidido avalar las decisiones de la Alianza Federalista, pero tampoco busca llevar un protagonismo en esto. Y esto se ve en detalles de forma que les relato. El que ya les digo, se envió un comunicado en donde es la postura oficial de esta Alianza Federalista, donde están algunas de las menciones que hicieron los que tomaron el micrófono en esta rueda de prensa, pero no hay un posicionamiento adicional profundizando en esto, ni tampoco en la propia realización de la rueda de prensa. Bueno, pidió el uso de la voz el gobernador de Colima para hacer un planteamiento específico. Participa en el grupo, pero me parece que ha decidido no hacer demasiado ruido. Fuera de algunas declaraciones que hace habrá sido previo a la reunión de la CONAGO o poquito después, que estuvieron, ameritaron incluso una mención en portada del periódico El Universal, autodenominado El Gran Diario de México, que estuvo pues con declaraciones duras hacia el presidente López Obrador o hacia el Ejecutivo Federal. Fuera de eso, no ha llamado tanto la atención en esta tensa relación entre este grupo de gobernadores y el Ejecutivo Federal. Entonces, bueno, hasta ahí la información. Esto se decidió. ¿Qué otro contexto es importante entender para analizar esta salida de la CONAGO? ¿Qué es la CONAGO? ¿Qué es la Conferencia Nacional de Gobernadores y cómo surgió? ¿En qué momento surgió? Habría que recordarlo bien. Surgió en el año 2001, en los arranques de este gobierno, el primer gobierno de la alternancia partidista en nuestro país, que rindió protesta el 1 de diciembre del año 2000, encabezado por Vicente Fox Quesada. En ese momento que el PRI por primera vez pierde la presidencia de México, que se queda también sin la capacidad de bloquear todo por completo lo que sucediera en el Congreso de la Unión, se percibe desde el priismo que la principal barrera de resistencia que tendrían como grupo político, como movimiento político, el Revolucionario Institucional, sería los ejecutivos estatales. Y buscan agruparse para representar o para conformar una voz unificada que les diera más fuerza ante el Ejecutivo Federal, pues que había generado muchas expectativas y que tenía importante respaldo ciudadano en aquel momento. Y por ahí de 2001 se reúnen por primera vez, empiezan a plantear esto los gobernadores priistas, se unen pues había por ahí un par de ejecutivos emanados del Partido de la Revolución Democrática, la principal fuerza de izquierda en aquel momento en que todavía pues el hoy presidente estaba en el PRD, que no existía Morena y que bueno, estaban más o menos unidos, no dejaban de pelear, pero estaban más o menos unidos en el PRD. Participaban priistas y perredistas. Después, un año después, ya en 2003, se unen todos, incluyendo a los gobernadores panistas, y con esto ya comienzan a participar de todas las fuerzas políticas y bueno, ya al menos en las formas dicen ser algo no de gobernadores priistas o de gobernadores de oposición al foxismo y al panismo. Y en ese momento empieza a adquirir cierto toque institucional de los intereses de los ejecutivos estatales ante el federal. En aquel sexenio, no puedo decir que derivado de esto, pero coincidiendo temporalmente en esto, pues todos los excedentes petroleros fluyeron, como marcaban la normativa de coordinación fiscal en aquel momento, fluyeron pero sabroso para los estados, que se despacharon con la cuchara grande y que tuvieron muchísimos recursos para hacer y deshacer. En ese momento, ese es el antecedente, para eso surgió, para hacer un contrapeso ante el Ejecutivo Federal, para tener una voz unificada ante el Ejecutivo Federal, pero principalmente, o al menos inicialmente, una voz
que en términos políticos era una voz opositora a el partido que estaba en el gobierno. Después esto pues ya cambió con la normalización de la alternancia partidista. Entonces pues había gobernadores de todos los partidos, después del PAN siguió el PAN y después regresó el PRI. Entonces se fue consolidando de manera institucional la CONAGO, aunque en términos prácticos podríamos pues debatir mucho si era eficiente o no para resolver los problemas que tienen las entidades en su relación con el gobierno federal. Dicen los gobernadores que están anunciando su salida de la CONAGO que lo hacen porque no es pues el espacio de diálogo adecuado para resolver los problemas que tienen con el gobierno federal. Esperaríamos que entonces lo que formen pues sí sea eficiente para buscar ese diálogo y resolver las broncas que tienen las entidades. La verdad es que es difícil, que siendo 10 logren mecanismos adecuados, ¿no?, para resolver estas broncas, sobre todo en la relación con el gobierno federal. Que si ellos podrán discutir con mayor fluidez, hablar de los temas adecuados, buscar algún mecanismo conjunto para, por ejemplo, para esto de salir a buscar inversiones y demás, pero el pacto fiscal no se puede decidir y no se puede resolver sin la participación de todos. Entonces, evidentemente, me parece hay elementos para poner en duda, no que tengan razones para salirse, sino que lo que puedan lograr separados, pues sea mejor en términos de eficiencia, de cambiar las cosas en su relación con el gobierno de México, que lo que actualmente se tiene. Y desde el punto de vista político, hay algunos que a mí me hace sentido que estén ahí y que estén planteando esto. Y pienso principalmente en Enrique Alfaro, que aunque al arranque de su gobierno dijo algunas cosas como en sentido contrario, es claro que tiene un proyecto más allá de lo que durará la gubernatura que él encabeza en el estado de Jalisco. Pero los demás, los que van de salida, pues es difícil entender en términos políticos qué es lo que están buscando. Y eso es lo que pienso del caso del gobernador del estado. En términos políticos, por más que se haya buscado matizar, decir que no son gobernadores anti López Obrador, pues así los lee el Ejecutivo Federal. Son los gobernadores que se la están haciendo de tos, ¿no? Que por cierto me han contado por ahí que el presidente de la CONAGO, pues como que coinciden todo con ellos, pero como está el presidente de la CONAGO, pues no, decidió no manifestar en público su apoyo, ¿no? Pero bueno, no termino de entender en términos políticos, al menos desde el Ejecutivo Estatal de Colima, qué se gana con esta salida. Quizás simplemente se gana ser coherente con cómo ven las cosas respecto al Ejecutivo Federal. Ya veremos si lo que construyen pues es más eficiente que lo que están dejando. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros en el tema de temas, el tema de mayor relevancia en los últimos meses. Bueno, permítanme contarles qué hay que actualizar respecto a la pandemia del COVID-19, qué información se ha generado pues el último día. Primero les contaría de lo que sucede en el ámbito federal. Se actualizó, como todos los días, a las 19 horas por parte de la Secretaría de Salud Federal la información, y se dio a conocer de que se habían sumado en las últimas 24 horas 3,486 nuevos casos, con lo cual se llega a un total acumulado a lo largo de la pandemia de 637,509 casos confirmados acumulados. De ellos se estima que el 6%, más de 38,393 para ser exactos, estarían activos. Esto es, como les decía, cerca del 6%. También se actualizó la cifra de decesos, se sumaron 223 decesos
con lo cual se llegó a un total de 67,781 fallecimientos a lo largo de la pandemia. Hay otros 78,000 casos en la categoría de sospechosos. Y bueno, este dato evidentemente es positivo, es un dato comparado con los días anteriores bajo, pero pues ya vemos, por lo que les voy a contar un poquito más adelante, que en las entidades pues ha habido algunas complicaciones para el procesamiento de datos. Entonces no sabemos si lo que ha sucedido aquí, por ejemplo en el IMSS en Colima, está sucediendo en muchos estados, así es que habría que tomar con cautela estos datos. Había una preocupación de que se estuviera dando un repunte en la velocidad con la que está creciendo la pandemia. Sin embargo, los últimos dos datos pues nos empiezan a generar cierta confianza en que pudiera no ser así, ¿no? Porque ya pues al menos 2 días seguidos hacia abajo. Nada más hay que recordar, domingo suele ser un día en que eso pasa por cuestiones administrativas y habría que esperar un poquito más, no echar las campanas al vuelo. Así es que 3,486 nuevos casos en el país, lo que representa un incremento del 0.5% del total de la pandemia. Y en cuanto a fallecimientos, un crecimiento de 0.3% del total, con 223 decesos reportados en las últimas 24 horas. Esto en el ámbito nacional. En el ámbito estatal, la Secretaría de Salud de Colima reportó 5 nuevos casos y 5 nuevos decesos, con lo que en la entidad se han acumulado 3,926 contagios. Estamos a nada de llegar a 4,000 y hemos llegado a 479 defunciones. Se aclaró que el IMSS, los nuevos casos reportados por el IMSS no se han dado en el último par de días, que esta instancia tienen pendiente el resultado de 138 casos que están siendo analizados para ver si son COVID o no. Así es que obviamente no todos van a ser COVID, pero 138 casos están esperando su resultado. También se detalló que las 5 muertes contabilizadas el día de ayer fueron 4 hombres y una mujer, todos mayores de 30 años de edad. 2 eran residentes de Villa de Álvarez, una mujer de Coquimatlán, uno más de Manzanillo y uno más de Tecomán. Sobre los nuevos casos positivos, 3 fueron mujeres de 45, entre 45 y hasta más de 50 años de edad. 2 están en tratamiento ambulatorio y una fue hospitalizada en calidad de paciente grave. Los 2 casos adicionales de hombres son hombres entre 45 y 55 años de edad. Uno está en su casa en tratamiento ambulatorio, otro fue internado y se encuentra grave. 2 de los casos fueron de Tecomán, uno de Villa de Álvarez, uno de Colima y otro de Cuauhtémoc. Hay 144 casos sospechosos en el estado, 138 de ellos son del IMSS, de los cuales 90 pacientes están en aislamiento preventivo en sus casas y 50 se encuentran hospitalizados. Hay 4 fallecimientos que están a la espera del resultado que confirme que padecían COVID y que por esto murieron, o que se descarte esta posibilidad. En total se han descartado 2,844 pruebas que resultaron negativas, gente que creyó que tenía COVID y que al final no tenía. Manzanillo es el municipio con más contagios reportados hasta el momento, suma 1,231 casos, le sigue Colima con 954, Villa de Álvarez con 718, Tecomán con 682. Quien menos tiene es Minatitlán, que solo acumula 27 casos a lo largo de la pandemia. Manzanillo también acumula la mayor cantidad de fallecimientos, suma 180, un poquito más de la mitad de ello Colima, que le sigue con 96, Tecomán con 94, Villa de Álvarez en un lejano cuarto lugar con 53 fallecimientos a lo largo de la pandemia. Quien menos tienen son Ixtlahuacán y Minatitlán con 4 fallecimientos. En cuanto a casos activos, ¿en dónde estamos en cuanto a casos activos? Eso es importante también revisarlo, porque eso nos habla del momento que vive la pandemia. En algún momento tuvimos más de 700 casos activos. Habría que recordarlo, hace un par de semanas. En este momento tenemos 420 casos activos. 420 casos activos, cifra que puede matizarse, pues tiene que matizarse
si entendemos que hay 138 casos sospechosos a la espera de resultado, porque en el último par de días no se han sumado casos en el IMSS, porque tienen ahí un problema con los resultados de las pruebas, según ha dicho la autoridad estatal. Entonces, aunque se fuera 500, estamos lejanos a los 700 que llegó a haber en algún momento de la pandemia en el estado. No quiere decir que las cosas ya no sean preocupantes y que podamos decir que ya superamos esto, pero sí nos habla del momento que vive la pandemia. Para comparar qué tan bien o qué tan viva está la pandemia aquí en el estado de Colima, pues una buena referencia sería hacer la comparación con lo nacional. Del total de casos que son casi 4,000, tenemos 420 casos activos, es decir, cerca del 10-11%. A nivel nacional, del total de casos se encuentran activos el 6%. Es decir, ya no estamos a nivel nacional en el momento quizás con mayor vida de la pandemia. En el ámbito local, pues no está más viva la pandemia que en el general de nuestro país. Eso hay que decirlo con toda claridad, y pues dependerá que salgamos de esto más rápido, obviamente, nuestro comportamiento. No sé si ya llegó nuestro invitado. A ver, discúlpenme, pero es que uno anda aquí haciendo radio en vivo y a veces pues se enteran ustedes de detalles de producción. ¿Qué piensan ustedes del tema de la CONAGO? ¿Hace bien el gobernador en salirse de la CONAGO? La verdad yo no sé qué tan útil ha sido desde hace mucho tiempo la Conferencia Nacional de Gobernadores, ¿no? En realidad no lo sé. Creo que pues a lo largo del tiempo ha habido muchas posibilidades para que los gobernadores puedan tener con el Ejecutivo Federal pues una relación directa que depende de otras cosas. Claro que hay muchas cosas que discutir sobre coordinación fiscal, me parece. Hay muchas cosas que pudieran ser injustas. Por ejemplo, todo lo relacionado, nada más por poner un ejemplo que hace sentido para Colima. ¿Cuántos recursos se generan en las aduanas del país? Estas aduanas, ¿dónde están? La que más recursos genera es la de Nuevo Laredo. Y la segunda que más genera, cambian un poquito las cifras de otras, se les acercan y demás, la distancia entre la primera y la segunda, pero la segunda que más genera es la de el puerto de Manzanillo. Y los recursos que regresan en una y otra, pues son muy distintos. Y esto solamente por poner un ejemplo. Entonces sí hay cosas que discutir sobre el pacto fiscal, pero pues la lectura, al menos que la mayoría dan a lo que se está tomando de decisión respecto a la CONAGO es más, la verdad es más sobre la relación de estos gobernadores con el Ejecutivo Federal que sobre los propios mecanismos de la CONAGO, me parece, y eso es algo más político. Pero bueno, que hay muchos temas que resolver en cómo nos organizamos como país y cómo repartimos el dinero público, pues sí, creo que hay mucho que resolver. Ojalá pues propongan mecanismos más eficientes. Ya estaremos atentos a lo que planteen estos 10 gobernadores, entre ellos el de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Permítanme hacer una pausa y bueno, regresamos, ya veremos con qué. Continuar con nosotros, 312-171-0598, el WhatsApp. También nos pueden dejar comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Siguiendo con información estatal, como todos los días, el día de ayer, la Secretaría de Salud ofreció una videoconferencia para actualizar la información sobre la pandemia, para dar algunos detalles de algunos temas específicos alrededor de la misma. Ayer se explicó que la positividad de casos es uno de los indicadores fundamentales para determinar la situación de Colima respecto al riesgo epidemiológico por esta pandemia. Pero, ¿qué parámetros necesita
alcanzar la entidad para salir del riesgo máximo en esta pandemia y cambiar de color en el semáforo, en el cual estamos en rojo, y que bueno, se está evaluando con los datos de estos días lo que va a suceder a partir del 15 de septiembre. La epidemióloga Diana Carrasco, epidemióloga estatal, señaló que la positividad de casos en el estado es de 60%, sin embargo esta cifra no es la ideal para que Colima salga del riesgo máximo por la emergencia sanitaria. Precisó que de acuerdo con los indicadores para salir del máximo riesgo, el estado debe contar con una positividad por debajo de 40%. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la epidemióloga estatal. Para salir de la fase roja, tendríamos que entrar así en la fase naranja, deberíamos de tener que alcanzar menos del 40%. Para salir del nivel de máximo riesgo y entrar al riesgo alto, y así poder llegar al de menor riesgo. Con un 30% estaríamos en riesgo medio, y con menos del 20% estaríamos en riesgo bajo. Como ven, estamos aún lejos de alcanzar un nivel óptimo que bajo el indicador de positividad, el estado de Colima salga de la fase roja y entre a una de menor riesgo. Como les había dicho, la semana pasada se actualizó el semáforo, y tendremos que esperar a lo que se anuncie el viernes para lo que va a suceder a partir de la próxima semana, si salimos del rojo o si nos mantenemos en ese color, en ese nivel de riesgo epidemiológico, y ya veremos si no hay alguna entidad que regrese, ¿no?, al rojo, porque estamos solitos en el mapa nacional. Pues ya me acompaña aquí en cabina el sobreviviente de COVID y titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Estamos con la sana distancia y con todo. Alfredo Chávez, bienvenido, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Agradecerte la posibilidad de estar aquí. Agradecerte a nombre del gobierno del estado de Colima el hecho de que nos permitas platicar con la gente de Colima, hablar de temas que son importantes, hoy empatado en relevancia con el tema sanitario. Las cuestiones de seguridad pública pues no dejan de ocupar el lugar de privilegio dentro de los esquemas de atención prioritaria en la agenda de los gobiernos. Y bueno, hablando de privilegios, pues tenemos el privilegio de que no hay mucho riesgo de que estemos juntos, ¿no? Aprovechando estos mesecitos, al menos unos meses de inmunidad que se sabe que hay después de haber padecido el virus, ¿no? Sí, pues digo, es una enfermedad que está todavía en análisis, creo que hay mucho por saber aún, están dando seguimiento a las personas que han padecido la enfermedad para ver cuál es la evolución, y como ya lo comentaba la secretaria, pues ojalá y las acciones que se estén haciendo en materia sanitaria permitan que la condición que tiene el Estado en este momento cambie en el corto plazo. Ojalá que las acciones preventivas que debemos de tomar se apliquen por parte de toda la población para poder salir de esta fase y empezar a ver de una manera distinta esta emergencia sanitaria. Sin desviarme mucho del tema que nos compete, ¿cómo te fue a ti con el COVID? ¿Te dio leve o sí? Pues tuve síntomas leves y fueron muy erráticos, no los pude identificar de manera temprana, lamentablemente así fue. Sin embargo, bueno, en cuanto se hace el estudio de laboratorio que lleva a cabo la Secretaría de Salud, pues hicimos lo que debemos de hacer, aislarnos, generar condiciones de cuidado en lo personal, de cuidado para los demás. Estuve prácticamente 15 días en resguardo domiciliario, en aislamiento. Sí, eso sonaba. Y proveniendo de alguien del ámbito de la seguridad sonaba otra cosa. Y sobre todo, todavía tomé algunos días más por precaución personal y por no generar pues psicosis de contagio. Al final del seguimiento epidemiológico que me hicieron, me hice 2 exámenes de laboratorio para comprobar que ya no había virus y que habíamos generado anticuerpos, que es como el estatus ideal después de padecer la enfermedad. Y bueno, pues aquí estamos dándole, porque al final de cuentas, pues el tema de seguridad no se detiene, las actividades que debemos de hacer son permanentes,
y bueno, pues al final la problemática nacional y en lo local ahí está y tenemos que seguir trabajando. Y bueno, relacionado con esta pandemia y ya con las funciones de tu cargo, hace algunas semanas platicábamos al respecto, nos contabas un poco sobre bueno, la preocupación que hay por el incremento de casos de violencia doméstica que bueno, puede obedecer a muchos factores, ¿no? Puede obedecer al confinamiento, puede obedecer a los factores de dificultades económicas o puede tener otras razones estos cambios, pero nos hablabas de un incremento en los casos y un poco de lo que se está haciendo. La semana pasada platicábamos con Mariana Martínez del Instituto Colimense de las Mujeres, que ya nos esbozaba un poco también de la estrategia que se está haciendo, de los botones de emergencia que se han instalado y de que pues prácticamente no tienen manera de no responder ante un llamado de estos botones de emergencia, y que ya se han dado algunos casos en los que a través de ellos se pueden atender casos de violencia doméstica, de violencia de género en los hogares. Pero entiendo que es un tema de preocupación para la autoridad estatal. Cuéntanos un poco más de lo que se está haciendo. Bueno, pues reflexionando un poquito de lo que ya habíamos platicado, yo creo que es importante refrescarlo, volverlo a referir. A partir del año 2019 empiezan a crecer los casos, no tiene nada que ver con la pandemia, pero sí tiene que ver con un análisis de resultados, y vaya que suena ilógico que pudiéramos hablar de resultados cuando la incidencia delictiva va a la alza. Cuando analizamos el número de llamadas que hemos tenido durante los últimos 4 años, Miguel, nos damos cuenta que se han mantenido entre 1,100 y 1,300 llamadas en promedio por mes de temas de violencia familiar o violencia de género. Esto es, andamos arriba de 12,000, 13,000 llamadas al año de este tipo de incidente a través del 911. Sin embargo, cuando hacemos una gráfica donde emparejamos llamadas con denuncias, nos damos cuenta que el comportamiento de las denuncias con el paso de estos 4 años han ido a la alza de manera constante. 2017 incrementó poquito en relación al año anterior, igual 18 el año anterior, pero 19 se nos fue ya, o sea, en un comportamiento no programado. Y el año 2020 empezó igual, también con una tendencia a la alza. Esto quiere decir, Miguel, que el tema de cultura de denuncia ha crecido. O sea, la mujer se decide ya más, o la persona de la familia que sufre violencia se decide ya más a hacer la denuncia. Y eso tiene que ver con los resultados que se han hecho a través de las propias instituciones de seguridad pública, las acciones de empoderamiento que realizan las instituciones que trabajan en el tema de proteger a la mujer, de que no se genere violencia sobre ella. Ahí hemos enfocado durante los últimos años el trabajo, y esto se refleja en un incremento de la denuncia, ¿sí? Hay más cultura para poder generar ya este paso, hay empoderamiento, la mujer se decide pues no vivir en violencia. Y quizás también, perdón que te interrumpa, quizás también una mejor capacitación de las fuerzas de seguridad y de todos los involucrados en lo que sucede después de una llamada de emergencia, ¿no? O sea, creo que todos sabemos que si tenemos alguna bronca de seguridad, pues tenemos que llamar ahora al 911, ya es más sencillo, ya no es, no sé cuál era, es el 0 no sé qué, y que nos confundíamos al respecto. Todo el mundo llama al 911. Tal vez también pues ya hay una cultura de distinta en el seguimiento de los casos con el policía que llega o con el propio tratamiento que se les da desde la línea 911, ¿no? Sí, totalmente. Y tienes toda la razón, Miguel, esto es un complemento también, la actuación policial, el hecho de que se integren de manera adecuada los procedimientos policiales nos permite presentar mejores casos ante el Poder Judicial, el acompañamiento que se le da a la víctima. Después de que se recibe una llamada, se hace la actuación policial y enseguida viene, primero la protección de la víctima y enseguida de la actuación policial, pues el acompañamiento para que la persona se pueda decidir a presentar la denuncia, ¿no? Todo esto son factores que hoy en día nos reflejan una problemática visible, que lo que ocurría es que antes no se visibilizaba en la estadística, solamente quedaba en la llamada, ¿no? Y esto de poder trabajar en que se reduzca la cifra negra, pues es precisamente lo que hemos estado haciendo con el paso de estos años. Pero ahora
¿qué hay que hacer? Porque ya con esta visibilización, pues lo que se logró es que Colima esté ubicado en el primer lugar nacional en el tema de violencia, en el análisis de este delito, ¿no? Por cada 100,000 habitantes. Lo que aquí se identifica con la pandemia, en el mes de abril, que sí empieza con este comportamiento, pues a tener ya una relación, ¿no? De que hay un crecimiento de casos debido al confinamiento social, debido a la convivencia familiar que pues en algunos casos sí se pudo dar, de que se integren las familias en los domicilios, y en el mes de junio tenemos un pico pues que es el techo de casos que hemos tenido en todo el registro que tenemos, el techo superior. Tuvimos 441 denuncias, que es algo pues inconcebible pues ya para la situación, y tuvimos que diseñar una estrategia especial, que es el modelo de respuesta estratégica. Y estamos hablando de denuncias, ¿no? De denuncias. Porque, pues sobre todo en el contexto pandémico, pues es difícil que se atrevan a ir a denunciar, ¿no? Es correcto. Y en ese sentido, Miguel, pues lo que se hizo a inicios del mes de julio, el gobernador presenta este modelo estratégico, fue aprobado por la mesa del grupo de coordinación. Lo que ya se integra en este modelo, pues son varios elementos que todos por sí solos tienen un peso específico importante. Ya hablaba Mariana y ha hablado Pati Victórica también del tema de los botones, que son estrategias que en sí esa estrategia es muy importante, tiene mucho impacto social, permite vincular al C5 en una relación directa con el ciudadano, que eso es lo que queremos en el tema de C5, que la ciudadanía diga: yo me vinculo directamente con esta estrategia de tecnología que impulsa el gobernador del estado, y que en ese sentido estos botones pues presentan la posibilidad de, mediante una opresión, pues ya no hacer la llamada, tener una vinculación directa con el centro de atención de llamadas de emergencia. Tenemos los datos de la víctima, porque a las personas que tienen medidas de protección u órdenes de protección les estamos entregando este tipo de herramienta tecnológica. Tenemos nombre incluso de los agresores, tenemos la georreferencia de esos equipos. Entonces, pues el despliegue policial tiene que ser inmediato. Tenemos información muy exacta que nos permite llegar al lugar donde se está oprimiendo el botón. Eso es solamente por mencionarte uno. Yo quisiera comentar dos más, Miguel. Uno que tiene que ver con coordinación, y que en el tema de violencia familiar también es importante que haya un perfeccionamiento en este tipo de trabajo de parte de las instituciones de seguridad pública. El hecho de que tengamos patrullas especializadas, esto es, que cada municipio tenga al menos una, Miguel, de todas las patrullas que tienen, al menos una, en los municipios grandes 2, patrullas que tengan esa vocación especial, o sea, que se dediquen exactamente a atender este motivo de... ¿Eso ya sucede? Ya sucede. En algunos casos los identifican con algún logo, con algún color. Para nosotros no tiene relevancia esa identificación. Lo que sí tiene importancia es que las asignen. Hubo un compromiso firmado por parte de los directores de seguridad pública de que así se haría. Estamos monitoreando de que así sea. Eso nos queda claro, que todos los días, conforme hay cambio de turno en el C5, se pregunta: patrulla especializada fulana está activa, está geolocalizada. Entonces, la especialización que tiene esta patrulla, además de que solamente atiende este tipo de delitos, lógicamente si no hay otro delito, si no hay incidentes en proceso, puede atender cualquier circunstancia, pero tiene esa vocación. La característica de especializada se la da el personal que la aborda. El personal está capacitado para poder atender, lógicamente, el protocolo de primer respondiente, pero además lo hace con perspectiva de género, y esa es una capacitación que se le da a todo el personal, pero particularmente y con mucho énfasis, muy incisiva, la capacitación sobre las personas que atienden precisamente este tipo de incidentes. Y aquí nos permite en este momento poder decir que se asumen compromisos muy puntuales. Uno es, para cada hecho de violencia familiar que se reporta al 911, debe de haber patrulla. O sea, no hay la justificación de no hay unidad.
¿sí? O sea, no la hay, es inconcebible, no lo permitimos, y esa estrategia es de cero tolerancia y de actuación plena por parte de las instituciones. La otra cosa, Miguel, que es importante también referir es, habiendo unidad, tiene que llegar lo más rápido posible, ¿sí? El protocolo de atención que marca la Federación es de 10 minutos. Sin embargo, sabemos que cuando hay una emergencia, la unidad tiene que estar de manera inmediata, o sea, no hay 10 minutos, estamos en el plazo, ¿no? O sea, tiene que llegar de manera inmediata. Lógicamente hay casos en donde pues se puede tardar más porque hay notificaciones de zona rural, pues que tienes que hacer un traslado especial, pero en este caso hay unidad para todos los casos y tenemos que llegar de manera inmediata. Por ello es de que hay patrullas que se destinan especialmente para eso. Y un tema que es importante, Miguel, es cuando analizamos la estadística de 911, nos damos cuenta que la suma de llamadas por violencia familiar, violencia de género, violencia de pareja o persona agresiva dentro del hogar, que en suma es violencia familiar prácticamente todo, es el primer motivo, es el motivo más relevante por el cual nos habla la ciudadanía. Esto es, si el motivo de seguridad más importante por el cual nos hablan es el de violencia familiar, pues tiene que haber una atención especial para ello y así lo estamos haciendo. Un tema más tiene que ver con la creación de un despacho especializado, así se le llama al área que interviene cuando se recibe la llamada. El operador interviniente, que es el que recibe la llamada, consigna la información y hay un área de despacho, que es la que ve las unidades y asigna unidad a cada caso. Esa área de despacho, anteriormente a este modelo estratégico, veía todos los delitos. Entonces todo lo que ahí llegaba, todos los incidentes que llegaban, despachaba las unidades. Hoy lo que hicimos fue crear un área de despacho adicional, que es despacho especializado para temas de violencia familiar y violencia de género, y que se dedican especialmente a darle el seguimiento a estos incidentes que entran a través de la llamada 911 o del botón de emergencia, y próximamente a través de una app para teléfono celular. Qué importante el puesto de esa persona en el área de despacho. Tiene que ser una persona de toda la confianza, porque desde ahí se controla la acción policial. Totalmente, Miguel. ¿Cómo se llama el cargo? Despachador especializado en el caso de temas de violencia familiar. Despacho especializado. En el C5, y alguna vez seguramente nos visitarás por ahí, vamos a crear varios despachos especializados, porque este tema de darle una vocación especial a una función ahora sí que específica en relación al seguimiento de ciertos delitos, sobre todo en los que tenemos problemática, ¿no? Como el caso de extorsión, como el caso de delito patrimonial, el caso de homicidio, el caso de violencia familiar, deben de tener despachos especializados y así lo estamos haciendo. Este tema del despacho especializado lleva una bitácora, Miguel, y eso nos permite, mediante esta bitácora, registrar toda la información que se genera durante la trazabilidad de la actuación policial. Esto es, entró la llamada en determinada hora, hubo un despacho a unidades en tal momento, llegó la unidad, o la unidad que fue asignada fue la unidad X, la X5, que es la de Coquimatlán. Llegó, ¿en qué momento la unidad? ¿Qué es lo que hizo? ¿Hay víctimas? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Hay agresores identificados? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Hubo detención? Sí, se cumplieron los protocolos de primer respondiente, sí, hubo atención con perspectiva de género, hubo puesta a disposición del Ministerio Público, el IPH, la información del IPH, todo esto está consignado en esta bitácora, que además, Miguel, está a disposición de todos, porque en este tema hay coordinación, hay actuación de las corporaciones municipales, que es muy importante, ahorita lo quiero referir, y la información que se genera está compartida entre todos, hay transparencia, hay la posibilidad de que la información quede registrada, quede una huella de la actuación y nos permite ver nuestras debilidades e ir generando fortalezas con esta información. A ver, es un tema que tiene muchos detalles y habrá que repetir la invitación para profundizar en ellos. Nada más antes de despedirnos, a mí me gustaría preguntarte dos cositas. Una que es de forma sobre algo lo que decías. Me imagino entonces que si el despacho especializado es tan importante,
si la coordinación es tan importante y el registro de cada uno de estos casos para poderle dar seguimiento es tan importante, no sé, pienso en el caso específico del municipio en el que estamos, de Colima Capital. Entiendo que tiene una línea propia, tiene otro teléfono, esos se despachan aparte. Bueno, hemos hecho un acuerdo con el comisionado de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana en el municipio, para que esta información esté también llevándose a través del 911. Pero eso no pasa ahí, ellos se despachan por su cuenta, o cómo funciona, o si están ahí las unidades para los que llegan las llamadas al 911, pero lo que les llaman a su número, que no me lo sé la verdad, pero que hasta hay alguno ahí en los semáforos y demás, ese número, lo que ahí sucede, ustedes no lo ven y no lo escuchan. El compromiso, Miguel, es de que esta información que llega a través de sus líneas se pueda sumar además al 911. Pero no sucede en este momento. Bueno, lo que hemos estado revisando es de que no está ocurriendo, pero debemos de recordar que como parte del sistema estatal y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta información sí tiene que subir al 911. Nosotros estaremos trabajando con el municipio. Entiendo que no, porque las llamadas que entran al 911 no han bajado en el municipio de Colima, o sea, no ha tenido una repercusión alta el uso de esta línea para la ciudadanía. Es una línea que es muy complicado poderla memorizar y está muy posicionado el uso del 911. El compromiso en este tema con Alejandro, que es el comisionado, es la información que entra a su número telefónico está subiéndose al 911. ¿Pusieron fecha al aterrizaje de ese compromiso? No tenemos una fecha porque lo que mandata en este asunto es el acuerdo que se tomó ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Hay otros municipios que tengan también sus líneas propias además del 911? Sí, entiendo que hay más municipios, sin embargo, lo que nosotros siempre estaremos pugnando es por un tema de coordinación, Miguel, y de que esta información no puede generar un subregistro o una cifra que se maneje bajo la mesa. Aquí lo que tiene que prevalecer es un número armonizado, un número que genere homologación, que es el 911, que es el que está autorizado a nivel nacional, y la federación no permitiría el uso de números adicionales, ¿no? Yo entiendo que lo que se está haciendo es de que se reciben llamadas y que esas llamadas se tienen que capturar al 911 porque hay una posibilidad de poder capturar, no obstante que no sea la llamada en tiempo real, digamos, es para poder registrar y poder tener una estadística real respecto a la cantidad de llamadas y el tipo de eventos que se reciben. Una cuestión de un poco mayor fondo. Hablamos al principio de este pico de casos de violencia doméstica en el mes de junio, ¿me dijiste? ¿O julio? Junio. Obviamente ya nos explicaste una de las razones es la cultura de la denuncia, el acompañamiento que se le da a la persona que llama para que pase de la llamada de emergencia a la denuncia, pero también algo de autocrítica se debe hacer, también al ser esto multifactorial, hay razones de fondo que si se estuvieran resolviendo, pues a pesar de que aumente la cultura de denuncia, no habría casos que denunciar. Supongo que hay alguna autocrítica que se hace de qué es lo que está pasando en el fondo de la situación en la sociedad colimense, en las familias colimenses, que pues hay un crecimiento de la violencia, hay un entorno de violencia en los hogares. Fíjate que haciendo el análisis, Miguel, de las denuncias y vaya que haciendo la lectura de lo que dice la víctima cuando llega a Ministerio Público y presenta la denuncia, nos damos cuenta que hay 3 elementos que vale la pena destacar y que tienen que ver con cuestiones culturales y con cuestiones psicológicas. Uno es que los contextos en los cuales se da la violencia, en un 27% tienen que ver con cuestiones de celos, ¿sí? O sea, un tema que genera pues la necesidad de hacer análisis y construir políticas públicas enfocadas a ese asunto. Otro más tiene que ver con la falta de comunicación. Y algo más también, que es la Fiscalía lo tipificó como falta de valores, que tiene que ver con las conductas machistas. Y si sumamos estos 3 elementos, que son
celos, falta de valores y falta de comunicación, que tiene que ver con trabajos psicológicos y de construcción de cultura, nos damos cuenta que más de la mitad de estos elementos forman más de la mitad de los contextos en los cuales se genera la violencia. Lo que sigue, pues es ya la agresión verbal, la agresión física y el llegar a Ministerio Público, ¿no? o el generar el apoyo de las instituciones. Y otros dos más son el alcoholismo y la drogadicción. Entonces, cuando sumamos estos 5 elementos, nos da arriba del 80% de los contextos en los cuales se genera un hecho de violencia, dicho por las personas que van a manifestar pues sus casos ante un ministerio público. Entonces aquí... La parte de los celos, ajá, es que en la propia llamada se refiere que hubo una agresión porque el marido se puso celoso, la pareja... En la llamada nos indican que hay violencia. Cuando se llega y se genera el apoyo policial y se le orienta a la persona para ir a presentar la denuncia, cuando está ante Ministerio Público, esto es lo que se genera. Esta es la estadística en base a una clasificación que hizo Fiscalía de cuáles son los cinco contextos más importantes que son detonadores o que generan la violencia ya verbal y la violencia física. Y para esto, Miguel, pues así como lo comentas, pues es un tema de análisis de qué es lo que está ocurriendo, de por qué ocurren las cosas, de que si para esto tenemos que construir políticas públicas definidas, como lo estamos haciendo en el caso de adicciones, por ejemplo. El tema de adicciones tiene que ver con un 20% de los motivos por los cuales se genera una violencia. Esto es, la persona recibe violencia cuando denuncia, dice que la persona estuvo bajo los influjos de las drogas. Y cuando tenemos al detenido, pues la persona está drogada, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es promover un programa de desintoxicación, Miguel, para estas personas que son generadoras de violencia en el hogar, y que este programa implica el subsidio por parte del Estado para generarle su rehabilitación, pero además, una vez concluido el subsidio, una vez concluida la desintoxicación, el programa, se les capacita en oficios y se hará una vinculación laboral si es que la persona no tiene trabajo. Entonces, este programa nos permitirá resolver varias problemáticas, el poder evitar que esta persona siga generando violencia con motivo de su condición de su enfermedad por adicción a las drogas, pero además que si es una persona no económicamente activa, pueda tener una capacitación en oficios y pueda tener un trabajo al final de este proceso. Hay muchos temas en los que pudiéramos profundizar, todos los temas de adicciones que también, en la parte que tú te toca coordinar también hay cosas que se están haciendo, pero ya lo estaremos platicando con más detalle y con el tiempo adecuado. Por lo pronto te agradezco, Alfredo, tu tiempo. Gracias, Miguel. No, por favor, les agradezco mucho el espacio y es un placer estar con ustedes siempre. Alfredo Chávez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Para darle el tiempo adecuado, le vamos a pedir a Gerardo Servín de Cefidec pasar para mañana esta entrevista. Nos vamos a poner de acuerdo con él, porque ya con los tiempos ahí nos atrasamos un poquito con la entrevista anterior, y creo que hay temas de mucha relevancia sobre lo que hay disponible para el empresariado que tiene tantas dificultades, tanto para obtener liquidez en estos momentos de crisis, o para quienes en estos momentos de crisis tienen la valentía para comenzar un proyecto, porque hay proyectos que me parece, hay oportunidades en toda crisis, y así mucha gente lo ha tomado y ha emprendido negocios, ¿no? Obviamente los más típicos de la gente que compró cubrebocas y gel antibacterial y demás y se puso a venderlo, pero también muchos otros negocios que han surgido alrededor de las necesidades y de los cambios en los comportamientos económicos por esta pandemia. Así es que mañana platicamos de eso con Gerardo Servín. Bernardo nos saluda, Gabriel Navarrete, que nos felicita por el programa, JRBC, un saludo, a Alfredo, AN Lupis, todos podemos hacer algo para disminuir la violencia, empecemos todos en casa,
Y bueno, hay mensajes positivos sobre el trabajo de Alfredo Chávez, que se requieren alertamientos más ágiles. La erradicación de la violencia se inicia desde el hogar, inculcando el respeto a nuestros hijos hacia los demás. Saludos a Alfredo. No más violencia familiar en Colima. Pues gracias por todos sus comentarios. Estuvieron activas las personas en nuestra transmisión de Facebook mientras platicabas con Alfredo. Pues yo estaba concentrado en la conversación y ya no atendí los comentarios para decírselos al propio entrevistado. Siempre queremos meter más temas, platicar de más temas de los que nos da el tiempo. El día de ayer les decía que el fin de semana pasado se presentó una encuesta en el ámbito nacional, una agencia demoscópica pues que tiene ya un rato chambeando en esto, que es Buendía y Laredo, que tiene mucho tiempo trabajando para el Universal, en alianza con el Universal, pero también publicando algunas encuestas ellos de manera individual y no solamente en este medio de comunicación. Creo que es el caso de esta encuesta sobre la gubernatura de Colima. Yo no sé si la publicó el Universal, yo lo vi en las redes de la propia agencia demoscópica Buendía y Laredo, que encabeza Jorge Buendía. La delegada del gobierno de México aquí en Colima, Indira Vizcaíno, lleva ventaja de más de 2-1 en las preferencias para llegar a la gubernatura en el 2021 respecto al segundo lugar, el cual en esta encuesta pues lo tiene el diputado federal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Esto es lo que marca esta encuesta. Indira Vizcaíno, abanderada por Morena en esta encuesta, obtiene en ese escenario, en ese careo, 38% de las preferencias brutas, es decir, sin eliminar el no sabe, no contestó, no ha decidido. Preferencias brutas que no suman entre todas ellas 100%, pues porque hay quienes contestan que no saben, o que no quieren contestar, o que no han definido, pero tiene 38%. Su más cercano perseguidor de Indira Vizcaíno sería Jorge Luis Preciado, que ya fue candidato a la gubernatura, que tendría 17% de las preferencias. En tercera posición aparecería Locho Morán, alcalde de la capital colimense, de Movimiento Ciudadano, con 11% de las preferencias brutas. Aquí sale, como en este careo consideraron de manera independiente, es decir, sin posibilidades de alianzas, a Virgilio Mendoza, el Partido Verde Ecologista de México, que le asigna unas preferencias brutas de 10%. José Manuel Romero Coello, de El PRI, quedaría en quinta posición con 9% de las preferencias brutas. Es una encuesta telefónica levantada entre el 27 y el 30 de agosto en una muestra de 1,000 colimenses mayores de edad. Hay esta 38 a 17, es decir, más del doble. El doble serían 34 que tiene Jorge Luis Preciado, tiene 4 puntos más del doble. Hay 6% que dijeron que por ninguno de ellos y 8% que no sabe o que no quiso contestar. Hay 1% que manifestó preferencia por algún otro candidato. Así es que estamos hablando de 15 puntos porcentuales adicionales. Tendríamos que decir 38 es a 85, como X es a 100, ¿no? Según yo. Entonces, 38% entre 85 para llevarlo a preferencias efectivas. Permítanme hacerlo, disculpen aquí que se me ocurrió esto y creo que sería relevante. 38% entre 85. Las preferencias brutas efectivas de Indira Vizcaíno llegarían a 44.7. Las de Jorge Luis Preciado, 17% entre 85. Pues 20%, 44.7
y 20%, una ventaja en preferencias efectivas pues muy amplia que marca esta encuesta, bastante amplia. Entonces ese es el escenario que se muestra al arranque del proceso electoral según esta encuesta. Plantean, dado que no hay definiciones de los partidos, plantean distintos escenarios, solo en el caso de Morena. Y la otra posibilidad que evalúa esta encuesta, no explican el criterio que toman para evaluar estas dos posibilidades, es con Claudia Yáñez, diputada federal por el Distrito Electoral Federal 01 con cabecera aquí en Colima Capital, y ahí la ventaja de 38 a 17 de 21 puntos porcentuales en preferencias brutas, baja de Morena de 21 a 15%, de 21 a 15%, porque pues Claudia Yáñez alcanza 33% de las preferencias electorales y Jorge Luis Preciado subiría a 18%, también sube un par de puntitos Locho Morán a 13%, así es que pues es más competitiva, según esta encuesta, Indira Vizcaíno que la diputada Claudia Yáñez. También hay que decirlo, marca un piso muy alto pues para Morena en cuanto a preferencias partidistas. Morena sería el partido con mayores preferencias partidistas, 36% dijo que votarían por Morena, solo preguntando por partidos, 14% por Acción Nacional, 11% por el Revolucionario Institucional, y aquí un dato importante que seguramente lo tienen en la mente en el cuarto de guerra o bueno, con quien evalúe las cuestiones políticas el alcalde Locho Morán, 4% Movimiento Ciudadano. El piso partidista, pues los que van a votar por esta opción partidista sin poner el nombre de los candidatos es muy bajo para Locho. Locho le da, según esta encuesta, 7 puntos a su partido, lo lleva hasta niveles de 11 o de 13% según el escenario, pero tiene un piso partidista muy bajo. La ventaja que tienen los morenistas, quien sea que termine siendo el candidato, es que tienen un piso muy alto. Hay preferencias altas por este partido político y bueno, quien le suma a esas preferencias partidistas, en este caso es Indira Vizcaíno, quien le resta, en este caso, según muestra esta encuesta, es Claudia Yáñez. Es una de las encuestas, más o menos algo similar, contaba la que les habíamos platicado antes, la de El Financiero, la que hace Alejandro Moreno, que años antes estuvo en Grupo Reforma y ahí desarrolló su departamento, su equipo de encuestadores y que después se fue al Financiero, como mucha gente de Reforma que se fue al Financiero, y esa marcaba más o menos lo mismo. Morena es quien más preferencias electorales tiene y dentro de Morena, Indira Vizcaíno quien tiene pues mayores simpatías según estas mediciones. Hasta ahí dejamos el tema, permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Por continuar con nosotros, y cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos, saludo a través de la línea telefónica a Nirvana Fabiola Rosales, consejera, presidenta del Instituto Electoral del Estado. Consejera, muy buen día. Muy buen día, Miguel Ángel, un gusto estar esta mañana con ustedes. Pues el día de ayer en lo federal comenzó el proceso electoral, duda teórica. Danos un poquito a todos una pequeña breve clase de normativa y proceso y procedimientos electorales. También en el ámbito local empezó empezó ayer. Gracias, Miguel Ángel. Mira, comparto contigo y con el auditorio. Traemos elección concurrente en Colima y en esta ocasión por primera vez en las 32 entidades federativas. El Instituto Nacional Electoral organizará la elección federal y los organismos públicos locales la elección local. En el caso de Colima, el proceso local iniciará en la primera quincena del mes de octubre. Es decir, todavía no iniciamos proceso en lo local. El Instituto Nacional inició el día de ayer su elección federal, lo que implica ya ir trabajando una serie de actividades en materia de organización de esta elección. En el caso de nosotros será hasta dentro de la primera quincena del mes de octubre con la sesión formal de instalación que estaremos
convocando desde el Consejo General, con la que daremos arranque a nivel estatal al proceso electoral. ¿Qué es lo que marca, lo que define la fecha en la que arranca el proceso electoral? ¿Es la propia normativa así lo establece? Sí, es la propia normativa local, el Código Electoral del Estado establece este periodo para el arranque del proceso. La libertad configurativa de cada entidad federativa establece fechas distintas. Hay entidades que iniciaron a nivel local el mismo día que el Instituto Nacional Electoral, pero en el caso de Colima, lo que establece el código es ese periodo en la primera quincena de octubre, sin hacer una acotación a un día en particular. ¿Hay alguna razón o alguna lógica detrás que tú entiendas para que en lo federal se requieran 9 meses antes de la elección y en lo local 8 meses? Sí, mira, yo creo que mucha de la lógica tiene que ver con el Sistema Nacional de Elecciones. Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral lleva la rectoría de diversos temas, como es el caso de la capacitación electoral, el tema de la geografía electoral. Entonces, son actividades adicionales a las que traemos a nivel local y creo que eso es gran parte de la razón de por qué iniciar un mes antes. Bueno, ya nos explicabas esto, entonces será hasta la primera quincena de octubre. ¿En qué momento definen la fecha en la que inicia o ya está definido? Todavía no está definida, obviamente tendrá que ser dentro de este periodo. Nosotros estamos en una etapa importante de transición en la integración del Consejo General. Recordarás que tenemos 3 colegas consejeras y consejeros que concluyen su encargo el 30 de septiembre y estarán entrando en nuevas funciones 3 personas para integrar el Consejo General. Estamos esperando que lleguen los tiempos, muy probablemente a final de mes y en ese enroque estemos revisando de manera conjunta la fecha probable para poder hacer la convocatoria respectiva. ¿Cuándo, perdón, no te escuché bien, cuándo se tendrán ya los nuevas y nuevos integrantes del Consejo? El Instituto Nacional Electoral en su convocatoria estableció que a más tardar el 30 de septiembre dará a conocer quiénes resultaron electos en esta convocatoria porque entrarán en funciones a partir del 1 de octubre. ¿Y van a esperar a la nueva integración entonces para definir el momento preciso, el día pues en el que arranca el proceso electoral? Sí, yo creo que el 1 de octubre tendremos la oportunidad de tener una reunión, estar revisando estos temas y estar definiendo de manera conjunta una fecha para poder hacer la convocatoria con la debida oportunidad y poder dar el arranque formal a este proceso. Has estado, me imagino, dándole seguimiento al proceso, a los que hicieron el examen, a los que pasaron el primer filtro, el segundo. ¿Cómo ves? Todavía hay un universo amplio de los que podrán salir los nuevos integrantes y las nuevas integrantes del consejo del que tú formas parte y el que tú presides, pero ¿ves a buenos perfiles ahí? Sí, son perfiles que han ido demostrando en las distintas etapas las capacidades en materia de conocimiento, en materia de cómo resolver y atender casos particulares a través del ensayo, y creo que ahora se viene una etapa importante para el Instituto Nacional Electoral, que es precisamente la revisión curricular y la entrevista. Entonces, estoy segura que así como en cada uno de los momentos las integraciones han sido con personas que han contribuido y aportado a la democracia en el Estado a través de la función que desempeñan, en esta ocasión también confío que será de esta manera. Y me imagino que si se van a tomar en cuenta para que formen parte de los trabajos del arranque formal del proceso electoral
a los nuevos consejeros, pues seguramente lo van a llevar lo más que puedan hasta el 15 de octubre, ¿no? Quizás 14, 15 de octubre que se dé el arranque oficial del proceso electoral. Luego, ¿qué marcan los tiempos en la normativa? ¿En qué momento pueden los partidos comenzar a tomar sus definiciones? ¿En qué momento inician las precampañas? ¿Cuándo inician las campañas? ¿Es lo mismo para los puestos de diputaciones locales, autoridades de los ayuntamientos que para la gubernatura? Cuéntanos un poquito de las fechas del proceso. Sí, pues mira, el Consejo General tendrá que estar tomando definiciones y acuerdos sobre distintas fechas. Uno de los primeros trabajos que se viene al inicio del proceso es precisamente someter a consideración del Pleno y en su caso la aprobación del calendario de proceso electoral, en el cual ya de manera puntual se da a conocer a la ciudadanía cada una de las etapas que tú mencionas. Creo que las etapas que siempre están muy a la vista y que la gente suele estar muy al pendiente son precisamente la emisión de la convocatoria para las distintas elecciones que tendremos, los plazos para recabar el respaldo ciudadano en el caso de los aspirantes a las candidaturas independientes, el tema de pre-campaña, campaña, y que son los temas como más visibles que suelen estar en un proceso electoral. Te comparto que hace algunos días el Instituto Nacional Electoral, como autoridad rectora en varios temas, atrajo el periodo de conclusión del respaldo ciudadano para candidaturas independientes, así como para que pre-campaña. Esto para los 32 organismos públicos locales. Parte de la argumentación y la razón para hacer esto tiene que ver con el tema de fiscalización y poder empatar las fechas y tener dictámenes de fiscalización previo a los registros de las candidaturas, ya que hay que recordar que están vinculados estos dictámenes para poder aprobar en cierto momento una candidatura. En este tema atrajo la fecha de conclusión para el respaldo ciudadano de las aspirantes a candidaturas independientes y pre-campaña para el 8 de enero, lo que implica hacer algunos ajustes en el calendario de proceso que estamos trabajando y que será uno de los primeros ejercicios que una vez arrancado el proceso estaremos dando a conocer. Sin embargo, este acuerdo fue impugnado por algunos partidos y la Sala Superior resolvió hace algunos días que el Instituto Nacional tenía que fundar y motivar de manera particular en cada entidad federativa por qué está proponiendo esta fecha. Entonces estamos a la espera de esto porque eso nos recorre y nos mueve el calendario electoral. No quisiera yo compartir en este momento fechas que se pueden estar moviendo. Ahorita lo que tenemos hasta el momento es ese referente. Estamos en espera de lo que defina la Sala Superior en este requerimiento que hizo el Instituto Nacional Electoral para poder emitir el calendario del proceso y ya estar hablando de fechas precisas. Mi pregunta parecerá un círculo interminable, pero ¿hay una fecha establecida para definir el calendario del proceso electoral? Sí, normalmente lo hacemos en el mismo mes de octubre, muy emparejado al arranque del proceso. Entonces estamos ya prácticamente en los últimos trabajos para dar a conocer este instrumento que es de mucha utilidad para ciudadanía, partidos políticos, medios de comunicación, todos los actores políticos. Hay algunas fechas o algunos lapsos que no se pueden mover. Por ejemplo, la propia normativa marca la duración de las campañas en el ámbito local, ¿no? ¿La de la gubernatura son 3 meses o estoy equivocado? Así es, hay fechas que ya el Código Electoral establece y son días que tenemos que estar garantizando desde el Consejo General para que tanto partidos, coaliciones, las figuras de candidaturas independientes o candidatura en común que surja en su caso, puedan estar teniendo el plazo que establece la norma precisamente para llevar a cabo estas etapas. Entonces, eso
está cubierto, tenemos que estarlo garantizando sin poner ni vulnerar algún derecho en este espacio que tienen los institutos políticos. En efecto, el espacio para la campaña a la gubernatura es más amplio que el resto de candidaturas, y bueno, estas serán parte de las fechas que estaremos revisando y acordando en este calendario. Y la elección es el primer domingo de junio, ¿verdad? Porque luego hay gente que está confundida y la quiere llevar a julio. Es el primer domingo de junio. El proceso pasado fue julio por ser la elección presidencial, pero para este proceso la jornada sería el primer domingo, que es el 6 de junio. Entonces la campaña a la gubernatura tendría que iniciar los primeros días de marzo, al resto de las posiciones los primeros días de abril. ¿La normativa marca algún cantidad de tiempo que debe durar las precampañas, independientemente de cuándo inician y cuándo terminan? Sí, la normativa marca un mínimo y un hasta cuántos días, y eso es parte de lo que tenemos que estar cuidando, que en estas fechas de atracción, al recorrer las actividades, se sigan garantizando y no vulnere en ningún momento este espacio que establece el código. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Son 30 y hasta 90 días. 30 y hasta 90 días. Bueno, ya estaremos muy atentos a cuando se defina, pues primero la integración de los nuevos integrantes del Consejo General del IE y después el calendario ya de todo el proceso electoral, consejera. También me gustaría preguntarte, marca la propia Constitución, pues que no se pueden tocar las reglas electorales 90 días antes del arranque del proceso electoral. Fecha que ya pasó, ¿no? Tres meses antes de que arranque la primera quincena de octubre. Ya lo que querían mover, o si hubieran querido mover algo, los legisladores locales ya lo tendrían que haber hecho. Hay un par de temas, consejera, de los cuales hemos platicado en procesos electorales anteriores y me gustaría retomar. Los dos tienen que ver con diputaciones locales, uno con la cuestión de género y otra con la cuestión de los plurinominales. Ha habido bronca siempre con ambos que termina en tribunales. La definición de plurinominales, aunque es una formulita que debería ser aritmética simple, pues resulta que con conceptos que están un poco dispares entre la normativa local y la federal, pues siempre los tribunales han interpretado como han decidido. Aquí extrañas tú que se hubiera hecho pues una mejor precisión para aclarar esto. ¿Crees que se debió haber reformado? Mira, Miguel Ángel, es un tema relevante el que estás compartiendo. El Instituto Electoral del Estado tuvo oportunidad con la anticipación debida de remitir una iniciativa de reforma al Código Electoral. Yo celebro que el Congreso del Estado haya hecho algunos ajustes en la normativa electoral. Sin embargo, quedaron algunas áreas pendientes, sobre todo las propuestas que planteó el Instituto en temas que desde el ámbito de la autoridad administrativa de organización vemos que son convenientes estar perfeccionando. En ese sentido ya lo compartías, hubo reformas relevantes en materia de paridad, en materia de violencia política por razones de género y en el tema de las cuotas para las candidaturas jóvenes. Sin embargo, al tema de representación proporcional no hubo una modificación, hubo una iniciativa que lo que buscaba era la reducción de números de diputaciones plurinominales. Sin embargo, la iniciativa no pasó en sus términos y pues será tarea que estará pendiente para seguir perfeccionando la norma electoral. La definición de la asignación de plurinominales entonces será bajo la misma normativa que el proceso anterior. Así es, no hay modificación al respecto. En el proceso pasado se recurrió a un recurso, pero fue en el tema de los ayuntamientos, en el caso del Ayuntamiento de Colima,
En las diputaciones plurinominales no tuvimos algún recurso presentado y bueno, creo que eso también es un antecedente de las reglas que se han seguido y cuál ha sido la interpretación de la norma para hacer esta asignación. Y pregunta que parte desde la ignorancia, consejera, ¿hubo algún cambio en la normativa respecto a la cuestión de género en el propio listado plurinominal? Porque en el proceso pasado fue a través de un lineamiento planteado por el propio Instituto Electoral, que incluso fue combatido por algunos, pero los tribunales les dieron la razón, donde ustedes planteaban, para lograr la equidad tenemos que empezar el listado pluri con mujeres. ¿Esto ya está en la normativa o se quedó igual? No, Miguel Ángel, eso que compartes fue una acción afirmativa que desde el ámbito de competencia como autoridad administrativa el Consejo General aprobó y que, bueno, vimos que finalmente logró el propósito que tenía, que era una integración más paritaria del Congreso del Estado. En esta ocasión hay algunas reformas importantes, sin embargo, a nivel local no quedó establecido como lo considera la legislación federal. La legislación federal establece que para listas de plurinominales en un proceso estará encabezado por un género y subsecuentemente por el otro, ¿no? O sea, esa alternancia de los géneros entre un proceso y otro. A nivel local no quedó establecido nada de manera particular en quiénes estarían encabezando esas listas ni la alternancia. Se establecieron otras condiciones y al respecto desde el Consejo General emitimos ya el acuerdo para aprobar los lineamientos y garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de las candidaturas tanto a diputaciones locales como por mayoría relativa y representación proporcional y los miembros de los ayuntamientos. Estos lineamientos lo que hacen es dar claridad y certeza a los distintos actores políticos, a la propia militancia y ciudadanía, de qué reglas se tendrán que seguir para dar cumplimiento a este principio de paridad. Hay que recordar que de esta reforma nacional y la reforma local, uno de los principios adicionales a los que en materia electoral tiene que dar cumplimiento el Consejo General es el principio de paridad. De ahí la emisión de estos lineamientos con la debida oportunidad previo al inicio del proceso, esto vinculado por una sentencia de la Sala Superior que establecía que estas reglas deberían de darse a conocer previo al inicio del proceso. ¿Qué es lo que...? Sí, te escucho. Para entender bien, ¿en estos lineamientos hay claridad de si la lista tiene que empezar con mujeres o con hombres, la lista de pluris de los partidos? Sí, estos lineamientos contemplan las reglas. En este momento, dentro de las acciones afirmativas que se han contemplado, no está la posición del encabezamiento de las listas de representación proporcional que se está plasmando en los lineamientos para que lo pueda conocer la ciudadanía. Son bloques de competitividad, es decir, se establecen de acuerdo a los resultados del proceso pasado. Por cada uno de los partidos políticos se generan 3 bloques de competitividad, alto, medio y bajo, identificando pues los resultados en aquellos distritos y ayuntamientos en los que haya participado el partido político. Lo que se emite en esta ocasión, a diferencia del proceso pasado, como acción afirmativa, es que en el bloque de competitividad bajo de cada uno de los institutos políticos, en el bajo, es decir, aquel distrito o ayuntamiento mayor perdedor para el partido, no puedan postular candidatas. Esa es la acción afirmativa que en esta ocasión estamos implementando. Hay otras acciones como el hecho de que los partidos podrán en un momento dado, como una posibilidad dentro de su libertad de decisión, presentar como suplente de un candidato una candidata, con la posibilidad de que si en un momento dado este candidato obtiene la mayoría y gana y en algún momento tiene una necesidad de renunciar a su función, pueda ocupar el espacio una mujer. Entonces esas son parte de las acciones afirmativas que se están
implementando en el Para ver tema si de te estoy paridad de entendiendo género. bien, ¿estos lineamientos implican que las listas empezarán con hombres? ¿Las listas pluris? No, los lineamientos no se pronuncian Ah, al ok, respecto. lo decide el partido. Lo decide el partido. Lo que sí se establece son los bloques de competitividad que compartía. El tema de encabezar las listas fue una acción afirmativa que se estableció el proceso pasado. Y que logró su cometido, ¿no? Y tiene una mayoría de mujeres, hay 14 de 25 en este momento, si no me equivoco en el dato. Y bueno, con esto incluso si se hubiera homologado en el ámbito local a lo federal, obligaría a iniciar con hombre, ¿no? Pero aquí no lo están planteando tampoco. Aquí no se está recurriendo en esta ocasión a esa acción afirmativa, son distintas las que se aprobaron, como la que te comparto de la restricción en el distrito o ayuntamiento perdedor, y también se presentó como acción afirmativa si al momento de la integración del consejo no hay una representación lo más cercano a una configuración paritaria, que el Instituto Electoral del Estado a través del Consejo General pueda hacer ajustes a través de las listas de representación proporcional con la menor afectación, tomando dentro de la lista quien haya obtenido la votación más baja para hacer esos ajustes en temas de género. Pues estaremos... está complejo de entender esto último que nos decías, pero hay muchos temas, consejera, que valdrá la pena repetir la invitación para estar regularmente conversando con la autoridad electoral. Ojalá de parte de ustedes sea posible. De nuestra parte, estos micrófonos se mantendrán abiertos para escuchar el trabajo que está haciendo la autoridad electoral. Te agradezco mucho la información compartida, consejera. Al contrario, Miguel Ángel, un gusto, y las veces que nos inviten por aquí estaremos compartiendo la información que se va generando. Pues te tomamos la palabra. La próxima semana, con todo gusto, si quieres, vamos fuera del aire ya agendando. Gracias y muy buen día. Gracias, buen día. Nirvana Fabiola Rosales, consejera presidenta del IE. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo ¿qué día es hoy? Martes, que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron